Catacora. Hemos tomado contacto telefónico a esta hora, oyentes del país, con el ex asambleísta departamental de La Paz, Marco Antonio Fuentes, a quien le agradecemos su gentileza por acceder a esta entrevista directa con Radio La Cruz del Sur y Panorama Informativo Bolivia. Marco Antonio, ¿cuál es la lectura que tú realizas al respecto de este mensaje que brindó en esta jornada el presidente Luis Arce Catacora y de por medio, mensaje que debió de llevarse a cabo dentro de la Asamblea Legislativa? Sin embargo, por las peleas internas que vive el MAS, la misma se llevó en Plaza Murillo. ¿Cuál es tu lectura al respecto de este tema, Marco Antonio? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Roger. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Cruz del Sur. Y bueno, hemos visto en la mañana ya estos problemas antes de que se instale la sesión de cara al mensaje del presidente Luis Arce. Y bueno, pues hemos visto nuevamente estas disputas que se han trasladado nuevamente al hemiciclo parlamentario, un acto bochornoso, problemático, caótico, y este es pues el reflejo del deterioro, de ese deterioro que estoy seguro, Roger, no va a poder salir el movimiento al socialismo, y ese deterioro se refleja en el desquebrajamiento político, estructural del movimiento al socialismo, ya prácticamente entrando en una fase terminal. El MAS está entrando en esta fase terminal donde lamentablemente se está llevando de por medio la economía de los bolivianos y esta mala conducción del país. Respecto al mensaje presidencial, Roger, creo que lo que hemos escuchado hoy del presidente Luis Arce es que nos habla de un plan, nos habla de un mensaje que dice tener un plan efectivo, que va a salir de la crisis. Hemos escuchado incluso decir de que el modelo económico es perfectible, que ha habido errores, efectivamente. Da un mensaje de querer generar una especie de esperanza a la población boliviana, pero no nos dice la sinceridad, no se sincera con los datos económicos, Roger, y eso es lo que lamentablemente y muchos analistas políticos y seguramente la población, con las diferentes noticias que se van generando día a día, se da cuenta que el gobierno de Luis Arce no tiene un plan efectivo, real, contundente para sacar adelante de la crisis económica que está atravesando el país respecto a la falta de dólares, a la falta de combustible. Hemos escuchado en los últimos días, lamentablemente, que no hay un plan estratégico respecto a la consolidación para una mejora en la economía. Entonces, no vemos con exactitud, Roger, qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el futuro. El presidente nos ha hablado sobre diferentes posturas, le ha echado la culpa a lo que está pasando en el mundo respecto a una crisis. Ha dicho, bueno, la guerra, los conflictos sociales, bélicos mundiales, la crisis mundial, los bloqueos, pero no asume una responsabilidad plena. Y en todos estos años, en estos 4 años de discursos, de mensajes del presidente, no le hemos escuchado nunca asumir su responsabilidad plena como jefe y primera autoridad del país. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Ahora, Marco Antonio, al margen de haber escuchado el mensaje presidencial, lo que indicaba Luis Arce, que habrían recibido ya la nota de invitación para ser parte de los BRICS, ¿qué tan importante sería ingresar para el país y más aún con la economía que tenemos a los BRICS? Y al margen de esta situación, ¿cuál es la calificación que pones tú a legisladores e incluso al mismo vicepresidente Choquehuanca, que al inicio de su intervención pedía perdón a los bolivianos y bolivianas por los actos suscitados en el Parlamento? Sí, Roger, creo que el ingreso de Bolivia a cualquier escenario donde se pueda generar comercio internacional siempre es positivo, pero acá lamentablemente lo que estamos viendo es que el presidente todavía no le dice la verdad, ¿no? Bolivia, y esto la población debe saber, Bolivia todavía no es un miembro pleno con todas las prerrogativas
y todas las atribuciones que tiene un Estado miembro de esta comunidad económica, en este caso los BRICS. Está todavía en tratativa y bueno, solamente reitero, como te decía hace un momento, Roger, el mensaje del presidente solamente es un mensaje esperanzador, pero todavía, reitero, no hay soluciones efectivas, reales, concretas, en las cuales el presidente pueda decir si tiene un plan y que en poco tiempo va a mejorar la economía. No lo hay, por lo menos, como alguien decía, Roger, en economía no hay milagros. ¿De dónde va a sacar los dólares necesarios para mejorar la actual crisis económica? No lo tiene, lamentablemente. Las reservas, los dineros de los bolivianos se están acabando. Y es más, hemos escuchado que el Banco Central de Bolivia ha emitido un comunicado en el sentido también de que ya se va a empezar a hurgar, por así decirlo, las reservas de oro que tiene el país, pese a que el Banco Central de Bolivia ha negado tal situación. Pero está claro que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que hacer un proceso de fiscalización respecto a las reservas. Roger, no tenemos gas, el litio ha sido una gran estafa en el país y ahora están queriendo usar los recursos minerales, vale decir, el oro del país, las reservas internacionales, nuestras reservas de oro del país, para poder dolarizar esto y poder comprar algo de combustible y así aguantar un tiempo más. Lamentablemente, el gobierno está empezando a desesperarse en cuanto a la toma de decisiones respecto a la parte económica, Roger, y creemos que en esa desesperación está tomando malas decisiones. Muy bien, Marco Antonio Fuentes, le agradecemos muy de veras su gentileza por acceder como siempre a las entrevistas de Radio La Cruz del Sur y Panorama Informativo Bolivia. Muchas gracias, Marco Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roger, y un abrazo. Muy bien.